Iglesia Cristiana La Familia presenta un mensaje a la luz de la palabra, con el pastor Bernardo Ríos. A continuación. Hechos capítulo 22, versículo 22, por favor. Vamos a estar en pie un par de minutitos, hermanos, para leer este verso y luego orar y poner este tiempo en las manos del Señor. Que Dios nos ayude. Dice la palabra del Señor así: y le oyeron hasta esta palabra, entonces alzaron la voz diciendo: quita de la tierra a tal hombre, porque no conviene que viva. Oramos. Gracias, Señor, por este tiempo. Permite que estos versos que vamos a analizar el día de hoy sean de bendición para nosotros, podamos ser edificados, confrontados, Señor, por tu palabra, consolados para todos aquellos que necesitan consuelo, dirección para todos aquellos que necesitamos guianza en nuestra vida, Señor, y todo aquello, Padre, que tú sabes, Padre, que hay necesidad. El día de hoy hay personas que quizás aquí están enfermos en su cuerpo, con alguna lucha financiera, con algún problema emocional, matrimonial, familiar, legal, lo que sea, Padre, que atormente o distraiga o cause algún disconfort, Señor, en nuestras vidas. Queremos en este momento pedirte que nos ayudes, Padre, nos bendigas, nos des paz, sabiduría, y podamos en este momento concentrarnos para atender tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Amén. ¿Pueden sentarse, hermanos? Nuestro tema el día de hoy, hermanos, se titula Pablo ante el concilio judío. Paciencia, hermanos, paciencia. Ya vamos avanzando con Hechos y hemos hablado mucho de Pablo, que Pablo arrestado, que Pablo en su primer viaje, que Pablo en esto, que Pablo en esto otro. Y esto se debe, hermanos, porque sabemos que a partir del capítulo 3, hermanos, del libro de los Hechos, Pablo es el personaje principal. Y prácticamente del 13 en adelante, hermano, todo lo que se habla ahí es acerca del apóstol, el apóstol Pablo. El día de hoy, hermano, vamos a ver cómo Pablo es confrontado por el concilio judío. Y este pasaje que vamos a ver el día de hoy, hermanos, está en el contexto que vimos la semana pasada, hermanos, sobre el arresto de Pablo. Pablo fue arrestado en el templo porque había estado por toda una semana yendo recurrentemente al templo para participar de un ritual, para apaciguar un poco a los judíos cristianos que habían sido mal informados sobre el ministerio de Pablo. Y entonces, hermano, en ese proceso de Pablo estar yendo al templo, dice que le echaron mano, unos judíos de Asia lo atraparon y prácticamente, hermano, lo querían linchar. Pero el tribuno y los soldados romanos lo arrestaron, se lo quitaron a esta turba de personas que querían matar al apóstol Pablo. Y entonces lo último que vimos fue que el apóstol Pablo pidió hablar a esta gente. Él le dijo al tribuno: ¿se me permite hablar? Le dieron permiso que él hablara. Y entonces, después que él termina de hablar, es ahí donde vamos a retomar el día de hoy, hermanos, el capítulo 22, verso 22. Después de que lo oyeron hablar, esto fue, hermano, lo que ellos dijeron. Prácticamente, hermano, lo que vamos a ver es 3 puntos. El día de hoy, hermano, vamos a saltar al capítulo 23, vamos a acabar el 22 y a saltar al 23. Así que vamos a ver desde Hechos capítulo 22, verso 22, donde leímos ahorita, hasta Hechos capítulo 23, verso 11. Amén. El punto número 1 es, hermano, Pablo es azotado por los soldados romanos. Eso lo vamos a ver en Hechos 22 al 30. Luego en el punto 2 hablaremos sobre el sumo sacerdote manda golpear a Pablo. Eso ya será en el capítulo 23, verso 1 al 5.
Y por último, Pablo usa una estrategia para debilitar al concilio. Hechos 23 del 6 al 11, hermanos. Amén. Vamos a leer una vez más Hechos 22, 22 al 30 para ver el punto 1. El punto 1 donde Pablo es azotado por los soldados romanos. Pablo es azotado por los soldados romanos. Hechos 22, 22 al 30. Y le oyeron a esta palabra, entonces alzaron la voz diciendo: quita de la tierra a tal hombre, porque no conviene que viva. Y como ellos gritaban y arrojaban sus ropas y lanzaban polvo al aire, mandó el tribuno que le metiesen en la fortaleza y ordenó que fuese examinado con azotes para saber por qué causa clamaban así contra él. Pero cuando le ataron con correas, Pablo dijo al centurión que estaba presente: ¿os es lícito azotar a un ciudadano romano sin haber sido condenado? Cuando el centurión oyó esto, fue y dio aviso al tribuno diciendo: ¿qué vas a hacer? Porque este hombre es ciudadano romano. Vino el tribuno y le dijo: dime, ¿eres tú ciudadano romano? Él le dijo: sí. Respondió el tribuno: yo con una gran suma adquirí esta ciudadanía. Entonces Pablo le dijo: pero yo lo soy de nacimiento. Así que luego que se apartaron de él los que le iban a dar tormento, y aún el tribuno, Así que luego se apartaron de él los que le iban a dar tormento, y aún el tribuno, al saber que era ciudadano romano, también tuvo temor por haberle atado. Al día siguiente, queriendo saber de cierto la causa por la cual le acusaban los judíos, le soltó de las cadenas y mandó venir a los principales sacerdotes y a todo el concilio, y sacando a Pablo lo presentó ante ellos. Amén. Hasta ahí, hasta ese verso. Bueno, lo primero que vemos, hermano, es que dice que lo oyeron hasta esta palabra y entonces comenzaron a gritar: quita a este hombre de la tierra, porque no conviene que viva, hermano. La palabra hasta la cual lo escucharon, estuvo dispuesta esta gente a escucharlo, fue hasta donde se dieron cuenta, hermano, que el apóstol Pablo estaba diciendo que él había sido enviado a predicarle a los gentiles. Hasta ahí ya no les interesó más seguirlo escuchando. Ellos se enojaron muchísimo, hermano, porque había un celo en los judíos con respecto, hermano, a que los gentiles se les predicara la salvación. Había un celo, había mucho pique, hermanos, en el siglo I entre los judíos y los gentiles. Y lo que les molestó, hermanos, fue que Pablo estaba insinuando que los gentiles se podían salvar sin circuncidarse, sin hacerse primero prosélitos del judaísmo. Los judíos también evangelizaban, hermano, antes de que viniera Cristo. Pero ellos obviamente no predicaban el evangelio de la gracia, ellos predicaban la ley, y cuando una persona se quería hacer judío, lo circuncidaban y comenzaban a guardar los mandamientos de Dios. Pero Pablo está diciendo que ese no es el proceso ahora. Pablo está diciendo ahora no es necesaria la circuncisión. Pablo está diciendo es por medio de Cristo Jesús que fui enviado a predicarles a estas personas para que se salven. Y esto, hermanos, es lo que entonces los hace enojarse de tal manera que quieren a Pablo muerto. Dicen, no conviene que este hombre viva. O sea, si este hombre va a seguir enseñando esto, no nos conviene. Mejor que muera. Si Pablo hubiera estado predicando, hermanos, judaísmo, no hubiera habido ningún problema. Al contrario, lo hubieran visto como alguien que estaba haciendo la obra de Dios, que estaba yendo a predicar a los gentiles que debían circuncidarse y guardar la ley de Moisés. Pero ese no era el punto. El punto era aquí que el apóstol Pablo estaba predicando, hermanos, el evangelio. Poner a los judíos en igualdad con los gentiles es algo entonces, hermano, que molestó. Y dice que comenzaron a gritar, a rasgarse la ropa, a lanzar polvo al aire, algo muy típico de los judíos. Este tipo de manifestaciones las vemos cuando leemos la Biblia,
que podía ser indignidad, como cuando el sumo sacerdote se rasgó sus vestiduras porque Cristo, ¿verdad?, le dijo que él era el Hijo de Dios. Los patriarcas en su momento, cuando estaban experimentando luto, lanzaban tierra sobre su cabeza, y estos dice que comenzaron a gritar, a rasgarse la ropa, a lanzar polvo en el aire, o sea, armaron prácticamente una polvadera en ese lugar, pero era una señal de indignación, como decir, esto nos ha ofendido. El que Pablo diga que fue comisionado por Dios para ir a predicarle a los gentiles, pero no a predicarles el judaísmo, sino a predicarles el evangelio de la salvación por medio de la fe. Dice, el tribuno entonces metió a la cárcel a Pablo y mandó a ser examinado con azotes. Porque si usted se recuerda, en el tema anterior, este tribuno no metió a Pablo en la cárcel porque justo antes que lo fuera a meter a las puertas de la cárcel, Pablo pidió hablar a la gente y el tribuno le dio permiso de hablar a la gente. Pero ahora que Pablo ha hablado a la gente de por sí ya venía gritando detrás de él que muera. Ahora, después de que lo escuchan, ellos siguen con el mismo interés de verlo muerto, y entonces ahora sí, hermanos, el tribuno lo mete preso. ¿Okay? El tribuno en sí no tenía ningún interés por esta controversia religiosa que había entre cristianos y judíos, pero como su deber era guardar el orden público, entonces mete a Pablo preso para poder, él lo que quiere es saber qué está pasando. Él no le interesa en sí si el judaísmo, si el cristianismo, si quién tiene la razón. La decisión de él es meramente política. Él dice, si Pablo es una persona que ha alborotado el orden público, entonces lo voy a meter preso y voy a tratar de investigar qué es lo que está pasando. Y por eso es que le manda a dar una paliza a Pablo. Dice que a Pablo es requerido que se le examine con azotes. Y a decir verdad, el pasaje no es tan claro en sí si lo azotaron, aunque yo le puse al punto, Pablo es azotado por los judíos, porque parece que en ese proceso en que lo van a azotar y lo están atando, Pablo echa mano de este recurso. Pablo conoce la ley romana, y Pablo sabe que los ciudadanos romanos no pueden ser golpeados, no pueden ser agredidos sin antes ser condenados. Y Pablo echa mano de este recurso. Dice, yo soy ciudadano romano. Y obviamente lo quieren hacer confesar algo. Pablo no es culpable absolutamente de nada, pero lo quieren presionar por medio de golpes. Y cuando una persona es golpeada, hermano, y presionada a decir algo, puede acabar hasta diciendo que es culpable de algo, solamente con el fin de que lo dejen de castigar, que lo dejen de golpear. En algunos de nuestros países que utilizan la tortura para obtener confesiones, muchas veces torturan a una persona a tal punto que aunque sea inocente, dice, ¿sabes qué? Soy culpable, pero déjame de pegar. Entonces, obviamente, el comandante está pensando en una forma rápida de obtener una confesión, pero no en una forma segura. No era la forma realmente de querer sacar una confesión de parte del apóstol Pablo de por qué estas personas te quieren matar, qué es lo que está pasando. Era, hermanos, una golpiza brutal. Según los historiadores, yo creo que algunos de ustedes quizás han visto la película de la Pasión de Cristo, que el látigo tenía pedazos de hueso o en algunas ocasiones también pedazos de plomo en los extremos, y entonces cuando se le daba esa golpiza, esos azotes a las personas, sufrían muchísimo daño en su cuerpo, y eso era lo que le venía a Pablo. El Señor Jesucristo, ¿verdad?, recibió todos esos azotes como enseñan los evangelios, y eso era más o menos lo que el apóstol Pablo, hermanos, estaba a punto de enfrentar. Entonces dice, cuando Pablo fue atado con correas, es decir, lo estaban preparando, Pablo le dijo al centurión, le hizo una pregunta, le dice, ¿os es lícito azotar a un ciudadano romano sin haber sido condenado? Pablo sabe que la respuesta es no, obviamente, ¿verdad? Estaban exentos. La golpiza era tan brutal que los romanos estaban exentos de este tipo de agresiones. Era considerado prácticamente una injuria atar y azotar a un romano. Pablo lo sabe. Pablo sabe que no ha llegado su hora. Cuando Pablo tenía que ser azotado por alguna razón, Pablo no huía del castigo, no era un hombre temeroso, era un hombre que con valor enfrentaba, hermano, las situaciones que de repente se le presentaban. Pero en este momento él hace uso de este medio secundario de decir, ¿por qué me voy a dejar azotar si yo soy ciudadano romano? ¿No?
O sea, no hay ninguna necesidad. Les voy a preguntar si es que ellos les es lícito azotar a un ciudadano romano. Y yo sé que no es lícito. No me tienen que pegar entonces. Cuando el centurión oyó esto, dice que le avisó al tribuno y le dijo, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? O sea, prácticamente le echó la pelota a su cancha, ¿no? Al tribuno. El tribuno había dicho, péguenle. Y a los soldados romanos, cuando se enteraron que Pablo era ciudadano, los soldados, cuando se enteran que Pablo es ciudadano, dicen, espérate, decídelo tú, ¿qué vas a hacer? Yo le puedo pegar, pero al que te van a llevar a la ejecución, podía ser llevado a la ejecución el tribuno por esta decisión o perder su trabajo. O sea, él es ciudadano romano. ¿De verdad quieres proseguir con la flagelación que se le está a punto de hacer a esta persona? Y el mismo tribuno entonces teme, no solamente los soldados, sino el que estaba a cargo de ellos, sabe que no pueden castigar a Pablo bajo estas circunstancias. Vino el tribuno y le preguntó si era ciudadano romano. Y tenía un interés el tribuno, le dice, oye, ¿cuánto te costó tu ciudadanía? ¿Cómo obtuviste tu ciudadanía? En otras palabras, ¿no? Porque dice, a mí me costó una gran suma de dinero. La ciudadanía romana en realidad no estaba a la venta, pero había personas que sobornaban a funcionarios corruptos y podían obtener esta ciudadanía. Entonces, este tribuno, eso era lo que había hecho. Había comprado la ciudadanía, sin embargo, Pablo, hermanos, la había obtenido por nacimiento. Automáticamente la región de Tarso, donde él nació, daban ese privilegio a las personas que nacían ahí de automáticamente ser ciudadanos romanos. Era algo muy codiciado, hermanos, en el siglo I, la ciudadanía romana. Era tan codiciada que este tribuno, servidor de la justicia, había obtenido la ciudadanía romana de forma corrupta, por medio de comprarla cuando eso no estaba permitido. Tengamos mucho cuidado, ¿verdad, hermanos? Hace unos años una persona me dijo, me pidió un consejo, me dice, ¿qué opina, pastor? Yo quiero divorciarme de mi esposa, ella está de acuerdo, me quiero casar con una mujer que tiene papeles y arreglo. Ya luego me divorcio otra vez y le arreglo a mi esposa. Y estaban de acuerdo y se veían bien animados. Y me acuerdo que les dije, ¿sabe qué? El matrimonio no es un juguete. El matrimonio no es un juguete. Usted no puede estar jugando con las cosas sagradas porque el matrimonio es algo sagrado. ¿Ok? Entonces, hermano, el descubrimiento de que Pablo era ciudadano romano produjo inmediatamente el cese del proceso en el cual lo habían puesto para golpear al apóstol Pablo. Hizo valer sus derechos entonces aquí civiles. Al día siguiente, en la última parte, verso último, dice, al día siguiente el tribuno hizo venir a los principales y sacerdotes y a todo el concilio y sacando a Pablo le presentó ante ellos. Este grupo, hermano, de personas es conocido como el Sanedrín judío. Eran 71 hombres de lo más ilustre de la nación. 70 ancianos más el sumo sacerdote en turno. Y era algo así como la Suprema Corte de Justicia que tomaba entonces las decisiones en algún caso. Pablo viene entonces ante este Sanedrín para ser confrontado por ellos en una asamblea. ¿Ok? Entonces, hasta aquí lo que vemos, hermanos, es de que, Pablo es ciudadano romano, pero ¿por qué no lo libera al tribuno? Porque él todavía quiere saber qué está pasando y hace una confrontación entre las dos partes. Pablo, el cristiano, y el Sanedrín de los judíos. Ya cuando Pablo dijo, yo soy ciudadano romano, era suficiente para soltarlo. No se había demostrado absolutamente nada. Pero hay una intriga en el tribuno y trae entonces al Sanedrín para seguir investigando al apóstol Pablo. Y como el Sanedrín tenía mucho interés, obviamente, en castigar a Pablo, en encontrarlo culpable y en matarlo, porque así habían hecho con Jesucristo, se presentan inmediatamente ante la cita del tribuno para confrontar a Pablo. Y eso es lo que vamos a ver a continuación en el punto 2. El sumo sacerdote manda golpear a Pablo. Ahora sí, salte conmigo a Hechos 23, verso 1, y vamos a leer hasta el 5, por favor. Entonces Pablo, mirando fijamente al concilio, dijo, varones hermanos, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. El sumo sacerdote Ananías ordenó entonces a los que estaban junto a él que le golpeasen la boca. Entonces Pablo le dijo, Dios te golpeará a ti, pared blanqueada. ¿Estás tú sentado para juzgarme conforme a la ley y quebrantando la ley me mandas golpear?
Pablo dijo, los que estaban presentes dijeron, ¿al sumo sacerdote de Dios injurias? Pablo dijo, no sabía, hermanos, que era el sumo sacerdote. Pues escrito está, no maldecirás a un príncipe de tu pueblo. Este pasaje está bastante atípico, ¿no? Un pasaje bastante... Parece que Pablo se para y dice ahorita me voy a aventar un buen discurso. Y a la primera de cambios en sus primeras palabras, le pegan en la boca. Si Pablo no ha terminado, Pablo apenas está empezando a hablar. Pero vamos a ver por qué. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cómo es que le pegaron al apóstol Pablo? Lo primero que Pablo hace, hermanos, es, cuando se presenta ante este grupo de gente, dice, es dirigirse a ellos de una manera familiar que no era normal. Les llama varones hermanos. Y lo normal al referirse a la Suprema Corte de Justicia de Israel era llamarles gobernadores del pueblo y ancianos de Israel. Eso está en Hechos 4:8. Esa fue la forma en que Pedro se dirigió a ellos cuando Pedro también tuvo que comparecer ante el Sanedrín, como gobernadores del pueblo y ancianos de Israel. Pero Pablo lo hace de una forma familiar, y esta familiaridad, al parecer, aparte de la forma en que se dirigió a ellos, pero también lo que Pablo dijo, le causó una molestia al sumo sacerdote, que era Ananías. Al parecer la familiaridad viene porque Pablo, a pesar que ya tiene bastantes años que Pablo se convirtió, unos 20 años más o menos, Pablo todavía conoce a algunos de estos hombres, porque Pablo se cree que en su momento estuvo muy cerca de ellos, ¿se acuerda? El mismo sumo sacerdote le era testigo de que había sido enviado a Damasco a perseguir a los cristianos. Pablo había estado envuelto con esta gente, o sea, esta gente eran como conocidos, quizás no todos, pero varios de ellos eran conocidos de Pablo, porque Pablo había estado junto con ellos persiguiendo a los cristianos. Pero ahora Pablo está en el banquillo de los acusados y Pablo cree que puede seguir teniendo esa familiaridad con ellos y llamarlos como varones hermanos. Pero eso causa molestia en Ananías, porque obviamente hay un rencor contra Pablo. A Pablo lo ven ahora como un traidor que ha dejado el judaísmo, que se ha convertido al cristianismo. Entonces dice Pablo, con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. Y es que en esta declaración Pablo está poniendo a Dios de su testigo en contra del Sanedrín. Pablo está diciendo, yo no tengo nada de qué avergonzarme, tengo la conciencia tranquila, yo soy inocente, Dios está conmigo. Y en ese momento los que están contra mí, está diciendo Pablo, están contra Dios. Y entonces el sacerdote Ananías, que se cree la máxima autoridad, digo se cree porque ya vamos a ver un poco del carácter de este hombre, dice, no, Dios está conmigo, y manda a golpear entonces a Pablo, hermanos, en la boca. Y un golpe en la boca es de los golpes más humillantes que puede haber. O sea, una bofetada sí es humillante, sí es cierto, es humillante. Jesús dijo, pongan la otra mejilla, ahorita vamos a ver eso. Pero un golpe en la boca es como, no, es el todavía más bajo ese golpe. Porque ¿a quién le dan un golpe en la boca? Bueno, a los que nos dieron nuestras madres un golpe en la boca, nuestros padres un golpe en la boca. Yo creo que aquí la mayoría, no sé si alguien se jactará de decir, no, a mí nunca me dieron en la boca. A mí sí, porque tenía padres que no tenían mucha educación, pero sabían criar hijos. Hoy la gente tiene mucha educación, pero no sabe criar hijos. Y a mí sí varias veces me sonaron en la boca. ¿Y sabe qué significa ese golpe? Ese golpe significa, cállate la boca. ¿Sí o no? Cállate la boca. Entonces es un golpe humillante, o sea, te dan ese golpe y tú te quedas callado. Funciona, pruebe. Funciona, o sea, no, ¿qué más vas a decir si te sonaron en la boca? Ahora, escuche, había una ley que prohibía golpear a un israelita también. O sea, había leyes, los romanos tenían leyes que prohibían golpear a los romanos. Los israelitas también tenían sus códigos de ética en donde decían, de por sí ya somos oprimidos por los romanos. Hemos sido oprimidos antes por los griegos, luego antes por los babilonios, luego antes por un montón de gente que nos ha estado oprimiendo a través de los siglos y golpeándonos, como para que todavía ahora un israelita golpee a otro israelita. No. Ellos decían, un israelita cuando golpea a otro israelita sin una razón verdadera es como estar golpeando la gloria de Dios. Ese era un dicho que ellos tenían.
Entonces, haber golpeado a Pablo también no era lo justo, porque Pablo en sí no había hecho nada malo, y eso nosotros, hermano, lo sabemos. Bueno, le pegan entonces, hermano, por hablar en su defensa. Ya vea todo lo que viene sufriendo Pablo, hermano. Pablo ya fue golpeado por una turba, luego fue rescatado por los soldados, fue llevado por allá en peso levantado, ya estuvo amarrado por los soldados a punto de darle una paliza. Ahora se presenta frente al Sanedrín y el sumo sacerdote manda pegarle en la boca. Con razón el Señor le dijo: yo le mostraré cuánto le va a ser necesario sufrir por mí, ¿no? O sea, lo agarraron de piñata al pobre Pablo, hermano. Para acá, para allá le pegaban unos, le pegaban otros, se tomaban turnos. Y muchas veces nosotros, hermano, no queremos que nuestra dignidad sea tocada en lo más mínimo, ¿no? Pero al apóstol Pablo lo trataron como una basura, lo estaban tratando realmente. Como si no fuera persona, como si no tuviera ninguna dignidad humana. Pero aquí este pasaje, hermano, tiene varios puntos de intriga, porque dice el apóstol Pablo: Dios te golpeará a ti, pared blanqueada. Reaccionó enojado el apóstol porque era humano. Y es que también ya, hermano, estaba hasta aquí de tantos golpes. Viene el apóstol Pablo, hermano, y reacciona de una manera rápida y de una manera enojado. Y era una ofensa también fuerte lo que le estaba haciendo al sumo sacerdote. Era una declaración potente la que el apóstol Pablo está diciendo al sumo sacerdote, porque las paredes blanqueadas, hermano, eran las tumbas. Las tumbas eran las paredes blanqueadas. A Israel venían muchos peregrinos, hasta la fecha, ¿no? Venían constantemente a celebrar las fiestas. Había 3 fiestas en que todo judío de otras naciones tenía que presentarse en Israel por ley a celebrar esas fiestas. Pero como de repente los cementerios estaban diseminados en Israel por diferentes caminos, muchas veces un peregrino venía y tocaba una tumba y eso lo hacía ritualmente impuro. Y al estar ritualmente impuro no podía participar entonces del ritual, era todo un desperdicio. Había venido a participar a un ritual, pero si tocaba una tumba porque él ignoraba que eso era una tumba, entonces él se hacía impuro. Entonces los israelitas comenzaron a blanquear esas tumbas y las pintaban de blanco. Entonces los peregrinos inmediatamente veían una pared blanqueada y decían: allá hay muertos, aléjense de ahí, porque si se acercan quedamos impuros y no podemos participar en el ritual. Entonces Pablo, cuando le está diciendo al sumo sacerdote pared blanqueada, le está diciendo: tú luces muy bien por fuera tú luces blanco y luces limpio y aparentemente te ves bien, pero por dentro estás podrido, estás lleno de huesos de muerto, estás corrompido. Eso es lo que le estaba diciendo. Y eso Jesús se lo dijo muchas veces a los fariseos también: paredes blanqueadas. Y ese es el contexto histórico de por qué era una ofensa tan grande. ¿Te imaginas que alguien te diga ahí en la puerta: hermano, usted se ve bien por fuera, pero por dentro está podrido? No, es fuerte, es feo. Es una ofensa, hermano, muy, muy grande. Entonces, hermano, este pasaje es sorprendente, hermano, porque aparentemente esta ofensa que Pablo le hace al sumo sacerdote, escuche bien, esta ofensa que Pablo le hace al sumo sacerdote aparentemente va en contradicción de lo que el Nuevo Testamento manda. ¿Por qué? Porque Mateo 5:39 Jesús dijo: cuando te peguen en una mejilla, pon la otra. Y Pablo pudo haber dicho: Señor, pero a mí me pegaron en la boca, no en la mejilla, ¿no? Como excusa, ¿no? Pero realmente, o sea, de acuerdo al Nuevo Testamento, Pablo, póngale usted que no tenía que poner la otra, pero Pablo se debe haber quedado callado. Primera razón por la que la reacción de Pablo nos podría hasta alarmar. Segunda razón, porque Pablo mismo en 1 Corintios 4:12 dijo: nos maldicen y bendecimos, nos persiguen y soportamos. Entonces aparentemente es como que hubiera una incongruencia ahí, pero ya la vamos a resolver, ¿no? No estamos diciendo que aquí hay algo, una contradicción en la Biblia. No hay una contradicción en la Biblia. Lo único que el Espíritu Santo nos dejó ver fue que Pablo era humano, y Pablo se enojó y reaccionó de una manera antibíblica, porque Pablo era humano también. También, hermano, cuando Jesús fue golpeado en Juan 18:23, se acuerda que también a Jesús lo abofetearon, también mandaron a abofetearlo el sumo sacerdote. Jesús lo único que dijo fue: si hablé mal, dime qué dije de mal. Y si no hablé mal, ¿por qué mandas a golpearme? Esa fue una reacción de mansedumbre de parte del Señor Jesús.
Pero Pablo no es Jesús. Jesús es impecable, Jesús no puede cometer pecado. Entonces nosotros, hermano, estamos propensos en algún momento a reaccionar de una manera equivocada. Pero continúa la intriga de este pasaje, porque dice: tú estás para juzgarme conforme a la ley, y quebrantando la ley me mandas a golpear. Es decir, Pablo está diciendo: lo que acabas de hacer es ilegal, no puedes golpearme. Soy israelita, tú eres el sumo sacerdote. El sumo sacerdote se supone que su trabajo es interceder, ¿no?, por el pueblo y llevar al pueblo a la presencia de Dios. Pero en este momento está haciendo uso de algo ilegítimo que no le corresponde, mandando golpear a un israelita. Y entonces alguien le dice a Pablo: ¿al sumo sacerdote de Dios injurias? Le hace una pregunta y Pablo inmediatamente responde: no sabía que era el sumo sacerdote, porque está escrito: no maldecirás a un príncipe de tu pueblo. Y aquí obviamente, hermano, ya entonces se vienen a aclarar muchas cosas que hemos estado comentando, porque esta declaración de Pablo de no saber que Ananías es el sumo sacerdote también resulta difícil de entender. Porque Pablo sabe que está ante el Sanedrín y que quien está presidiendo en el Sanedrín es el sumo sacerdote. Se supone que Pablo conocía entonces quién era el sumo sacerdote. Es difícil de entender por algunas razones, se las voy a mencionar. En primer lugar, en Hechos 22:5, Pablo dijo que el sumo sacerdote era testigo de su ministerio. Eso quiere decir que Pablo conocía al sumo sacerdote. En segundo lugar, porque Pablo no pudo haber confundido tan fácilmente al sumo sacerdote, pues dice Hechos 23:1 que lo primero que hizo Pablo cuando se presentó ante el concilio fue fijarse muy bien en quién estaba en el concilio. Quizás no tenía sus ropas reales de sumo sacerdote, pero aún así la forma en que los demás se dirigían a él y la forma en que él hablaba y presidía la reunión daba a entender que este era el sumo sacerdote. En tercer lugar, algunos dicen que pudo quizás haber sido un sarcasmo y que Pablo lo que realmente quiso decir es: ¿a este llamas tú el sumo sacerdote? Porque se dice que este hombre era de mala reputación. Ananías era una persona violenta, cruel, glotón, ladrón, avaro, se le consideraba traidor a la patria también, que estaba vendido con Roma. Entonces, no sabemos la razón, hermano, por qué Pablo no conoció al sumo sacerdote, no lo reconoció o lo desconoció en su momento determinado. La realidad es que el pasaje solamente lo podemos entender como está. Existen algunas posibilidades, algunas que podrían ser salidas. Por ejemplo, que Pablo haya tenido un problema de vista, que algunos dicen que sí, ¿no? Que Pablo es posible que tenía un problema de vista. La otra, que cuando Pablo está hablando y lo mandan a golpear, él oye que alguien lo está mandando a golpear, pero no sabe quién es. Y antes de voltear a mirar quién es, él dice: pared blanqueada. Y cuando voltea se da cuenta que es el sumo sacerdote quien lo ha mandado a golpear. Pero él realmente no había visto. Al final, no lo sabemos en sí. En sí, tratar de resolver este misterio de que por qué Pablo no reconoció al sumo sacerdote cuando se supone que ya lo conocía, simplemente queda así como el pasaje está ahí, ¿no? Como una incógnita para nosotros. ¿Es posible resolverlo? Sí, porque en la Biblia no hay contradicción, ¿no? Estaba oscuro, Pablo habló sin pensar, habló sin voltear, y cuando volteó se dio cuenta y dijo: oh, es Ananías, no puedo maldecir a un príncipe de Dios. Está mal, y se disculpa el apóstol Pablo. El apóstol Pablo reacciona enojado, ofende, y está mal lo que ha hecho, y luego dice: no sabía que era el sumo sacerdote, y pide perdón, pide disculpas. Aquí hay una cosa, hermano, que llama la atención. Dijimos que este hombre era de mala reputación, ¿verdad? Mala reputación. Glotón, avaro, traidor. No era un hombre de Dios en realidad. Pero Pablo dice: ¿no maldecirás a quién? Al príncipe de tu pueblo. ¿Y por qué Pablo le sigue rindiendo respeto a este hombre, hermano, que es un hombre de mala reputación? Bueno, pues porque Pablo escribió Romanos 13, en donde Pablo dice: sométase a toda autoridad, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Y los que resisten a lo establecido por Dios resisten. Es decir, aún las malas autoridades son autoridades de las cuales se espera una sujeción de nosotros hasta un cierto punto. Y por eso Pablo, mucho cristiano no entiende este tema. Muchos cristianos dicen: si el presidente es malo y no es de mi partido y me cae mal y toma decisiones equivocadas administrativamente y moralmente, yo lo maldigo, que lo voy a andar bendiciendo. Eso está mal.
porque siempre nuestro mandato como cristianos es respetar la autoridad, orar por la autoridad y someternos a la autoridad hasta el punto en donde esa autoridad entre en conflicto con lo que Dios nos ha mandado. Y eso es bien importante. Y muchos cristianos, hermanos, les cuesta entender eso. ¿Ok? Y por último, en el punto número 3, hermanos, vamos a ver una estrategia. Pablo usa una estrategia para debilitar al concilio. Vamos a leer los últimos versos, Hechos 23, 6 al 11. Hechos 23, 6 al 11, hermanos. Entonces Pablo, notando que una parte era de saduceos y otra de fariseos, alzó la voz en el concilio. Varones, hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseos. Acerca de la esperanza y de la resurrección de los muertos se me juzga. Cuando dijo esto, se produjo disensión entre los fariseos y los saduceos, y la asamblea se dividió. Porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángel, ni espíritu. Pero los fariseos afirman estas cosas. Y hubo un gran vocerío, y levantándose los escribas de parte de los fariseos, contendían, diciendo: ningún mal hemos hallado en este hombre, que si un espíritu le ha hablado o un ángel, no resistamos a Dios. Y habiendo grande disensión, el tribuno, teniendo temor de que Pablo fuese despedazado por ellos, mandó que bajasen los soldados y le arrebatasen de en medio de ellos y le llevasen a la fortaleza. A la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo: ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Entonces Pablo, hermano, al estar ante el Sanedrín, después de que le han dado ahí ya su golpe en la boca y lo han mandado a callarse, puede continuar hablando. Y entonces obviamente él ve que la asamblea, aunque están unidos políticamente y religiosamente en varias cosas, están también divididos políticamente y religiosamente en varias cosas, porque hay prácticamente dos grupos aquí que aunque creen igual en unas cosas, creen diferente en otras. Y Pablo usa esos puntos de diferencia para dividir al concilio, debilitarlo. Él sabe que ellos vienen contra él, que van a tomar una decisión si lo matan o lo dejan vivo. Y Pablo usa también este recurso, otro medio secundario. Pablo es muy inteligente, ¿no? Primero usa su ciudadanía, se libra de los romanos. Ahora usa su conocimiento de lo que es ser fariseo, porque él les dice: yo soy fariseo, y de lo que es ser saduceo, y de que algunos dentro de ese lugar lo van a apoyar y otros no lo van a apoyar. Y usa un medio secundario también para librarse de ellos. En estos pasajes, hermano, y el que sigue, vemos cómo Pablo astutamente usa cosas que lo ayudaban a librarse. Primero su ciudadanía, luego aquí usa el tema de dividir la asamblea. En el tema que viene, usa el tema de un sobrino que va a visitarlo y le dice: ¿sabes qué? Están armando un complot contra ti para matarte. Y dice: ¿sabes qué? Ve y avisa, dile que me quieren matar. O sea, aunque Pablo, Dios le había dicho a Pablo: tú vas a ir a Roma, no te preocupes. Tú vas a ir a Roma, tú vas a salir de Jerusalén y vas a ir a Roma a predicar. A dar testimonio también de mí. Pablo sabía que iba a ser librado, pero Pablo no dijo: pues no voy a hacer nada. No, Pablo le dijo a su sobrino: ve e informa al líder de los soldados que me quieren matar aquí, cuando armaron un complot contra Pablo en el tema que sigue. Entonces dice Pablo, notó que parte eran saduceos y parte eran fariseos. Y aquí menciona de hecho cosas en las que ellos diferían, ¿no? Dice que, por ejemplo, los fariseos sí creen en los ángeles, sí creen en los espíritus, y los saduceos no creían. Entre algunas otras cosas, por ejemplo, los fariseos creían en la predestinación, los saduceos en el libre albedrío. Los fariseos creían en la resurrección de los muertos, los saduceos decían que no había resurrección. Los fariseos creían todo lo que era la ley escrita, la ley oral, mientras que los saduceos se limitaban solamente a lo que estaba escrito. Y Pablo les dice: soy fariseo, hijo de fariseos, de un fariseo, y esto dividió la asamblea. Y usa Pablo, hermanos, el tema principal del cristianismo, que es el tema por el que hay cristianismo. Dijo Pablo: acerca de la esperanza y de la resurrección de los muertos se me juzga. Basó toda su defensa en el tema de la resurrección. Y él sabía obviamente que los fariseos
como eran más espiritualmente parecidos a él, porque creían en los espíritus, creían en los ángeles, creían en la resurrección, los fariseos iban a contemplar la posibilidad de que Pablo estaba diciendo la verdad. Ellos dicen, bueno, porque no está diciendo nada que nosotros no creemos. Nosotros creemos que un ángel te puede hablar. Nosotros creemos que un espíritu te puede hablar. Nosotros creemos que los muertos pueden resucitar. Y entonces los fariseos comenzaron a contemplar la posibilidad de que Pablo en una de esas está diciendo la verdad. Y los fariseos dicen, bueno, pues ¿qué? Si ángel le ha hablado, un espíritu le ha hablado, ¿por qué vamos a ponernos nosotros a contender contra Dios? Y dice, entonces hubo una gran disensión y el tribuno tuvo temor de que Pablo fuese despedazado, así que los soldados le arrebataron y lo llevaron a la fortaleza. Cuando se dividió la asamblea, fariseos y saduceos comenzaron a luchar. Los fariseos estaban apoyando a Pablo, los saduceos si por ellos fuera lo querían matar ahí en ese lugar. El tribuno se dio cuenta que ante esta revuelta Pablo podía entonces salir lastimado y una vez más lo vuelve a arrebatar de las manos de su mismo pueblo. Esta es la segunda vez en que un romano que no era judío está ayudando a Pablo, que es judío, porque la primera vez una turba de judíos lo quiere matar y esta vez la misma crema innata de Israel, que era el Sanedrín judío, lo quiere matar y lo vuelve otra vez a quitárselo de en medio de ellos, porque dice que tuvo temor de que lo despedazaran prácticamente al apóstol en esa reunión. Y por último, la noche siguiente el Señor apareció a Pablo y le dijo, ten ánimo, pues como has testificado en Jerusalén, es necesario que testifiques también en Roma. Ya me imagino que esta visita del Señor para Pablo fue como un vaso de agua fría en el desierto, porque ya lo traían como pelota varios días, hermano, pateándolo, atándolo, golpeándolo, y ahora el Señor mismo viene a la cárcel a visitar a Pablo. Y le viene a dar una palabra de aliento, una palabra de ánimo. Y la verdad es que cuánta falta nos hace muchas veces a nosotros algo así, ¿verdad, hermanos? Después de un periodo de tribulación, de un periodo de angustia, un refrigerio de parte del Señor, una palabra de parte del Señor a nuestro corazón, un momento de intimidad con Dios en oración, algo que sea. Nosotros sabemos, hermanos, que la presencia de Dios es omnipresente, ¿no? Dios está en todos lados, pero yo personalmente, yo creo en algo que le llamo, o varios teólogos le llaman, la presencia manifiesta de Dios. Y que es que Dios está en todos lados, pero que hay ciertos momentos de nuestra vida, ciertas circunstancias de nuestra vida en que podemos tener una experiencia con la presencia manifiesta de Dios. No sé si saben de qué estoy hablando. Esos momentos de intimidad con Dios en oración o leyendo las escrituras, en donde tú sientes esa presencia tan real de Dios, que siempre está ahí obviamente, pero que en ese momento se hace más viva y ministra tu corazón y te llena de paz y te da esperanza para poder seguir adelante. Si usted como cristiano no tiene este tipo, y no estoy promoviendo un misticismo, No, estoy promoviendo que usted sea espiritual y que usted tenga este tipo, hermano, de experiencias con el Señor en oración, a leer su palabra, que usted siente esa visitación del Espíritu Santo, que está dentro de nosotros obviamente, pero es una manifestación especial, trayéndonos paz, trayéndonos consuelo, en medio de la tribulación o de cualquier lucha en la que estemos. Si yo le preguntara, ¿quién de ustedes últimamente ha tenido una lucha, una prueba, una tribulación? Yo estoy seguro que aquí todos levantaríamos la mano. Todos aquí levantaríamos la mano. ¿Quién no ha tenido un problema, una lucha, una tribulación, alguna situación, ya sea interna, emocional, familiar, de salud, alguna cosa que nos tiene preocupados, que nos quita el sueño? ¿Qué es lo que necesitamos, hermano, en esos momentos de nuestra vida? Un toque del Señor. ¿Dios estaba con Pablo en todo tiempo? Sí. Entonces, ¿por qué lo vino a visitar aquí? Porque Pablo necesitaba un momento especial, necesitaba una palabra de aliento, de ánimo, por toda la tribulación que él había estado pasando. Y yo soy fiel creyente, hermano, de que es bien importante que nosotros hagamos de esas experiencias algo común en nuestra vida, en donde nosotros tenemos experiencias con el Señor también, en oración, hermano, y en la lectura de su palabra. El Señor le da consuelo, le dice, yo tengo planes futuros para ti, me has testificado en Jerusalén, lo harás también en Roma, y esto obviamente, hermanos, fue de aliento para el apóstol Pablo. ¿Qué mejor visita podía pedir después de todo lo que le había pasado
que el mismo Señor viniera, hermanos, a darle fuerzas a Pablo, viniera a darle ánimo. Padeció mucho por el Señor, sí, pero el Señor siempre fue su fuerza, fue su ayuda, hermano. Mi oración para todos nosotros, hermano, es que en todas las luchas y pruebas que estemos pasando, Dios sea nuestro pronto auxilio. Dios sea el que nos visita y nos dice, ¿sabes qué? Ten ánimo, tranquilo, todo va a estar bien. Un toque del Señor especial que nos infunda paz y que nos ayude a seguir adelante, porque mientras estemos en esta tierra, todavía largo camino nos resta, hermano. Vamos a darle gracias a Dios. Comparte, suscríbete, dale like. Gracias por tu sintonía. Hasta la próxima. Bendiciones.